gran cambio en la universidad se produjo en la década de 1960, liderado primero por el rector Mario Samamé Bollo entre 1961 y 1965, y luego por el arquitecto Santiago Agurto Calvo entre 1966 y 1970, quienes asumieron el reto de adaptar la institución a la urbanización acelerada y a la creciente incorporación de las masas urbanas a la educación superior. Con Samamé se impulsó. El 23 de julio de 1876, en el Salón de Actos de la antigua Casona de San Marcos, se leyó el discurso de inauguración de la Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas. Más tarde, con el tiempo, se convertiría en la Universidad Nacional de Ingeniería, es decir, nuestra querida y conocida UNI. El ingeniero polaco y fundador de esta institución, Eduardo de Habich, preparó este discurso para ser presentado frente al presidente de entonces, Manuel Pardo, sus ministros de Estado y académicos, dejando en claro que para la nación y, como dice él, para la numerosa juventud deseosa de instruirse y perfeccionarse, era fundamental contar con una escuela de ingeniería. La Universidad Nacional de Ingeniería ha dejado una historia importante, ha sido parte importante, valga la redundancia, de la formación y construcción de nuestro país. Y hoy vamos a repasar esta historia que sucede y sucedió en el Perú. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Cómo está usted? Gonzalo Torres, gusto de saludarlo. El gusto es mío y además de encontrarme en esta mega universidad, un mega espacio que tiene su propia historia, y me da mucho gusto que haya además un centro propio de historia que nos cuente no solamente la historia de los 150 años de la universidad, sino también acerca de la ingeniería en general en el Perú, ¿no? Recordemos que muchos dicen que los incas o las culturas prehispánicas tenían mucho conocimiento constructivo, pero también hidráulico, ¿no? Esos temas, ¿cómo era ese acercamiento al conocimiento de esa ciencia en aquellas épocas? Hay que pensar que había ingeniería, solo que no con los cánones occidentales que ahora conocemos. Había ingeniería por los resultados, ¿no? Ingeniería hidráulica, ingeniería de caminos, ingeniería de construcciones y arquitectura. Y hay que sumar también a la ingeniería de agronomía, la agricultura por los andenes. Entonces, se entiende que eso era producto de una formación. Se habla mucho de los yachaiguasis y de los amautas, es muy común para todos. Sin embargo, seguramente ha habido escalas y todo. Y los amautas seguramente también, y creo yo que se llamarían algo así como Ruras Camayuj. Ruras es el que hace, ¿no? El ingeniero Ruras Camayuj, el que hace ingeniería, una cosa así, ¿no? Las obras de ingeniería en el Perú se remontan a muchos siglos antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, es con ellos que comienzan a perfilarse especialistas en este oficio, a partir de la instauración del Cosmografiato, institución científica colonial del siglo XVII, que acreditaba competencias y autorizaba el ejercicio de la construcción.
En las últimas décadas del dominio colonial se intentaron crear algunos colegios, algunas escuelas, no de ingeniería propiamente dicha, sino colegios o escuelas de minas, en los que se intentaba revitalizar los procesos metalúrgicos vinculados a la explotación minera. El intento más importante estuvo ligado a la misión del barón de Nordenfrich, que llega al Perú a finales de la década de 1790 y se queda hasta 1810. Dentro de este gran proyecto, el barón de Nordenfrich intentó crear un laboratorio de minas en el cual intentó modernizar las prácticas metalúrgicas, introduciendo métodos de barriles o un método de lixiviación. Desgraciadamente el proyecto no logró consolidarse, pero sí abrió las puertas para la modernización de la formación de ingenieros, principalmente ingenieros militares. En el comienzo de la República también hubo, desde la época, desde el gobierno de San Martín, ya se preocuparon, diríamos, del tema de la ingeniería. Al principio era fundamentalmente ingeniería militar, muy relacionada naturalmente con la guerra y todo lo demás, pero también hubo esfuerzos por crear colegios de minería, particularmente un personaje de aquella época que se llama Rivero y Ustaris, intentó crear un colegio de minería ya avanzado hacia los años 1840, 1845, a crear un colegio de minería en Huánuco, que fue el primer intento. Y en realidad quería crecer como gran colegio de minería, pero se quedó en una especie de colegio de secundaria, de formación básica, totalmente técnica, y orientada a la minería. La minería, como sabemos, era neurálgica, nerval, diríamos, en todo el procesamiento de la colonia y después en la primera época de la República. En 1872 se aprobó el reglamento del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Civiles del Estado para ejecutar obras de infraestructura. Como era de esperarse, en esta etapa temprana la mayoría de especialistas eran extranjeros, aunque también podían integrarse peruanos, acreditando experiencia. Este cuerpo asumió obras como ferrocarriles o actividades mineras. Ya entre 1852 y 1853, en plena era del guano y en el auge de la idea de la extracción de recursos, por encargo del presidente Echenique, surgió una de las primeras propuestas para crear una escuela de ingeniería, impulsada por los ingenieros extranjeros Carlos Faraguet, Emilio Chavalier y Ernesto Malinowski. Sin embargo, no recibió financiamiento y no llegó a concretarse. Años antes de la creación del Cuerpo de Ingenieros, los polacos Eduardo Habich y Władysław Folkierski ya habían impulsado desde la Facultad de Ciencias de San Marcos la formación de un politécnico destinado a instruir constructores. Sin embargo, el proyecto tampoco recibió apoyo. Esta situación cambiaría cuando el presidente Manuel Pardo mostró un interés real en la formación de profesionales dedicados a la ingeniería. Habich y Folkierski propusieron que además de la Escuela de Formación en San Marcos de las áreas de ciencias, la Facultad de Ciencias de San Marcos, además hubiese formación de ingeniería. Y en ese debate, en esas propuestas, terminaron de alguna manera convenciendo en primer lugar a Pardo, que era un hombre muy lúcido, por cierto, veía muy claramente qué es lo que había que hacer con el Perú de entonces, y después a los miembros de la comisión para que efectivamente, junto con la Ley General de Educación, se crearan otras escuelas técnicas. Y entonces en la Ley General de Educación aparece una norma, y es la Ley de Creación de la Escuela de Ingenieros. Aparece uno de los artículos, dice, además, créense o háganse los preparativos necesarios para la creación de la Escuela de Ingenieros. Y también habla de la Escuela de Agricultura y otras escuelas técnicas. A raíz de los debates sobre la formación de ingenieros, especialmente civiles y mineros, en 1875 el Congreso autorizó al gobierno de Pardo la creación de una escuela de ingenieros de minas. Aunque no comenzó a funcionar de inmediato, el polaco Eduardo de Habich fue enviado a Europa para contratar profesores y adquirir instrumentos con miras a su futura implementación. La tradición de la formación de ingenieros en el Perú está muy vinculada a una tradición francesa.
es decir, ingenieros que se forman principalmente para trabajar en el Estado, que respondan a las necesidades productivas del Estado. Tras su aprobación por el Congreso, el 18 de marzo de 1876, se promulgó el Reglamento General de Instrucción Pública que dio origen a la Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas. Pocos días después, Eduardo de Habich fue nombrado su primer director, dando inicio a la sesquicentenaria historia de la UNI, cuyas clases comenzaron el 11 de julio de ese año en el patio de chicos de la casona de la Universidad San Marcos. Al principio, la escuela dependía del Ministerio de Instrucción Pública para luego pasar al Ministerio de Fomento desde 1896. Los polacos y la UNI tienen un vínculo estrechísimo desde su fundación. Los polacos emigraron, algunos de ellos, hacia Francia y estudiaron ingeniería en París. Algunos de ellos también volvieron a emigrar al Perú, como por ejemplo el ingeniero Ernesto Malinowski. Este señor participó en la construcción del ferrocarril central andino. Otro de los principales polacos que tuvieron influencia y arte aquí fue nada menos que profesor de la UNI y arquitecto Ricardo de Jaxa-Malakowski. Él construyó, por ejemplo, la sede del Club Nacional en la Plaza San Martín y gran parte de nuestro actual Palacio de Gobierno. Pero quien más influyó en la ingeniería y en los estudios de ingeniería fue este señor, Eduardo de Habich, que llegó en 1869 al Perú y fue encargado de la creación de la Escuela de Ingenieros por el propio presidente de la República, Manuel Pardo. Él fundó la Escuela de Ingenieros, contrató a la plana docente y también se encargó de la currícula de estudios. Como vemos, este es su escritorio histórico y se conserva hoy en el Museo de la Universidad Nacional de Ingeniería. Eduardo de Habich. Habich había estudiado ingeniería militar en la Rusia zarista y luego ingeniería civil en la Escuela de Puentes y Calzadas de París. Al igual que Ernesto Malinowski, quien llegó antes que él y habría facilitado su vínculo con el Perú, fue también un defensor de la independencia polaca, llegando a enrolarse en un grupo armado por su liberación. En aquellos años el territorio polaco se encontraba repartido entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso, y en ese contexto la futura UNI se convirtió también en un refugio para estos notables profesionales sin patria. Pero llega un momento en el Perú que es una debacle, que es la guerra del Pacífico, y en la guerra del Pacífico todo esto se paraliza, ¿no? Inclusive creo que hasta el local es tomado por los chilenos. ¿Y qué sucede durante ese periodo? En un momento, un día lunes común de clases, se recibe un telegrama donde un profesor dice: no, discúlpeme, señor Habich, que mañana no asistiré a clase porque estoy en una tarea, Arica. O sea, en un abrir y cerrar, las demandas eran así. El ingeniero Elmore, ¿no?, que trabajaba de profesor, de pronto destacaba Arica, tenía que ir a hacer la defensa, entonces no puede asistir a clases. Y entonces desde un comienzo empieza a dar a los profesores, le asignan tareas de defensa, varios profesores van a hacer las tareas, el 79, el 80, 81. Y cuando llegan los chilenos, miren lo que se hace, hay una disposición para que todo el cuerpo de ingenieros, o sea, alumnos y profesores, formen un batallón presidido por el ingeniero Alaiza, batallón de ingeniería asignada directamente al Estado Mayor para las defensas, sobre todo para la defensa. Eso no quita que más de uno tuvo que, porque los chilenos irrumpieron violentamente, tan rápido, ahí no había pues WhatsApp para avisarnos, ¿no?, violentamente por Miraflores, y hay un profesor ingeniero Trujillo que muere, ¿no?, en Miraflores.
Hasta antes de la guerra, la escuela contaba con alrededor de 100 alumnos, 2/3 en cursos preparatorios y 1/3 en las especialidades de minas y construcciones civiles. Los chilenos se llevan prácticamente todo lo que había en ese espacio. Es decir, los 76, diríamos hoy, containers, los 76 cajones grandotes que Habich había traído de Europa para los laboratorios, para constituir los laboratorios de la Escuela de Ingenieros, los chilenos se los llevaron enteritos, no dejaron un solo laboratorio, se llevaron todo. Entonces, como ese espacio quedó muy deteriorado por el tema de la guerra, como digo, entraron los chilenos y se llevaron no solamente lo de la Escuela de Ingenieros, sino también lo de San Marcos, por cierto, la biblioteca, etcétera, de San Marcos, como es sabido, ¿no? Entonces, temporalmente funcionaron, aunque poco tiempo, en Santo Domingo, en el convento de Santo Domingo. Los dominicos les cedieron un espacio, y en algún otro lugar, pero fundamentalmente en Santo Domingo. Después volvieron a San Marcos, ¿no? Una vez que acabó la guerra y al poco tiempo se rehizo todo el asunto y volvieron otra vez a la casona, y ahí estuvieron hasta 1889-90. Tras pasar por distintos espacios, incluido el convento de Santo Domingo, y volver a la casona por algún tiempo después de la guerra, el Estado le asignó un local en la calle Espíritu Santo, hoy cuadra 5 del Jirón Callao y la última cuadra de la avenida Tacna. En ese local se consolidó la vida de la escuela desde 1890 hasta 1946. Originalmente, Habich conformó el cuerpo docente con profesionales del Cuerpo de Ingenieros extranjeros, junto a algunos graduados y profesores de la Facultad de Ciencias de San Marcos. Entre esta primera generación destacaron Teodoro Elmore y Władysław Folkierski. Años después, los propios egresados asumieron la posta, entre ellos Juan Alberto Grieve, constructor del primer automóvil en el Perú, y el matemático Federico Villarreal. En el nuevo siglo se producen cambios clave. En 1901 se crea la sección de ingenieros industriales. En 1902, la de ingenieros electricistas. Y en 1909 fallece a los 74 años el fundador Eduardo de Habich. Al año siguiente, durante la dirección del ingeniero Michel Fort, se funda la sección de arquitectura, una de las más importantes y singulares de la institución, que con el tiempo daría origen a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, o FAUA, como se le conoce. En la explosión urbana, la importancia que la ciudad va teniendo, los equipamientos cada vez más diversos, especializados, que se necesitan como parte de la expansión del proyecto expansionista moderno, hacen ver la necesidad de que ya no solo se construya, sino que se construya con significado. Es decir, que los edificios tengan carácter, que los edificios respondan a las nuevas necesidades, por ejemplo, el enfoque del higienismo, que los edificios sean saludables, que respondan a las necesidades y que haya un sentido de representación. De igual manera que se apliquen adecuadamente los nuevos materiales, las nuevas técnicas, sin alterar la buena presencia de los edificios. En el fondo, de lo que se trató es de una nueva lectura de aquella famosa tríada vitruviana, es decir, los principios desde el primer siglo de nuestra era, que decían que la arquitectura, siguiendo la tradición clásica, era utilidad, técnica y belleza. Era una nueva interpretación en la que esta tríada entró, que llevó a la creación de la sección de arquitectura. A través de las décadas, la Facultad de Arquitectura ha cimentado una identidad propia dentro de la UNI.
1946 es clave. Es un momento clave porque ocurre la reforma moderna de la enseñanza de la arquitectura, que fue promovida por los jóvenes estudiantes, quienes veían imperativo introducir cambios que ellos ya percibían que estaban fuera de la universidad y que era importante que la universidad las hiciera suya, para no hablar de los cambios en el mundo. Esa generación fue muy importante, fue precedida 2 años antes por otro movimiento que, si no lo llamamos vanguardia, para no ser convencionales, pero que se sitúan en otro campo importante, que es el campo del urbanismo. Es en 1944 la creación del Instituto de Urbanismo, encargado de promover el urbanismo moderno, la vivienda colectiva como tema estructurador de la ciudad, y en 1946 la reforma, y el 47 la creación de lo que sí podemos llamar convencionalmente como vanguardia arquitectónica, que es la agrupación Espacio. ¿Cuáles son las ideas centrales? ¿Qué es lo que se sustituye? Se insurge contra los estilos. Suponía dar especial atención al funcionamiento, a los aspectos de la calidad del espacio interior, de la buena iluminación, la buena ventilación, pero también la calidad del espacio. Y que el exterior, ¿qué debía hacer? En lugar de los estilos, expresar la estructura, los materiales, la función y, por cierto, expresarlos de forma bella, de forma expresiva, que lleguen a esto que ellos llamaban el hombre moderno. Desde su emblemático edificio modernista, la FAUA ha formado a algunos de los arquitectos más destacados de la historia del Perú. Bueno, por esta casa de estudios han pasado generaciones que han marcado hitos. Ya hablé de Carterré, hablaba de Enrique Rivero Tremüille. Entrando a la modernidad hay que hablar de Miró Quesada, hay que hablar de los europeos que tuvieron su espacio de desarrollo aquí, como Paul Linder, Mario Bianco. Hay que hablar de los importantes arquitectos modernos peruanos como Enrique Seoane, como Walter Wegehofer, como Miguel Rodrigo Mazuré, que han marcado al compás de los cambios que ocurrían en el Perú y en el mundo oleadas de arquitecturas que se iban renovando. La famosa generación de la promoción de 1961 es una promoción que marca sin duda un hito y que tiene en Emilio Soller, su representante más visible, y los arquitectos peruanos que han trascendido al mundo. Mencionar a 2 de ellos, Enrique Siriani y Alfredo Tiznado. La UNI no ha sido solo cuna de grandes ingenieros. Por ejemplo, por la Facultad de Arquitectura pasaron también destacados artistas como el artista plástico Fernando de Cislo o el pintor indigenista Enrique Camino Brent, así como varios integrantes de la multidisciplinaria agrupación Espacio, entre ellos el ensayista y arquitecto Luis Miró Quesada y el pintor y escultor Emilio Rodríguez Larraín. Además de la creación de nuevas secciones en la escuela, se siguieron produciendo importantes cambios a inicios del siglo XX. En 1911 se instauró la enseñanza obligatoria de cursos de instrucción militar y desde 1919 se incorporó el examen de ingreso. Más adelante, en 1934, se creó la sección de Ingeniería Química Industrial y en 1937 la de Ingeniería Sanitaria. Ingeniero, recorriendo la universidad también nos hemos dado cuenta que más allá de una educación meramente de aula, de libros, números, etc., también la educación viene por laboratorios, viene por algo práctico, por ver todo eso, ¿no? Después hemos pasado, por ejemplo, de la minería a ampliar el espectro académico, ¿no? Por ejemplo, estamos acá en un laboratorio de química y entonces había una necesidad, de acuerdo a las necesidades, también valga la redundancia del Perú en esa época, de ampliar la mirada,
¿no? Cómo se fue ampliando en la escuela, todavía no hemos llegado a la universidad, pero en la escuela la mirada más allá de la minería, más allá de la construcción, etcétera, de lo civil, cómo se fue ampliando ese espectro de carreras, facultades. En 1901 se cumplían los 25 años y fue motivo de reflexión. Un año antes se había aprobado el Código de Minería, había monitoreado Eduardo de Habich. En 1901, en la reflexión, se piensa y se observa lo que hay en el ambiente. En el ambiente ya había fábrica textil, ya se estaba preparando para inaugurar una compañía, la que después fue Empresas Eléctricas Asociadas. Claro. Había esas necesidades. Entonces, al ingeniero de minas y al ingeniero de construcciones civiles había que pensar en otro tipo de ingenieros. Y por eso en 1901 se crea la sección de industrias, una tercera sección. Y en 1903 la sección de electricidad. Y obviamente con pocos alumnos, porque en general la Escuela de Ingenieros para 1909, cuando murió Habich, no pasaba 200 alumnos. La escuela crecía y necesitaba un nuevo predio. En los años 30 se solicitó un terreno de 30.000 metros cuadrados en el hipódromo de Santa Beatriz, pero la propuesta no prosperó. Luego, en 1939, se le adjudicó el espacio donde hoy se ubica el Hospital Militar en la Avenida Brasil. Y aunque ya existían planos, el proyecto no se concretó por falta de presupuesto y por el temor de que la humedad del mar afectara a los instrumentos científicos. Finalmente, ese terreno fue vendido al ejército y el Estado otorgó a la UNI uno nuevo en el Fundo Puente Palo, en la actual Avenida Túpac Amaru, donde se construyó el actual Pabellón Central en 1945. Por favor, hay que tener mucho cuidado con los instrumentos. No te olvides de llevarlos al camión de objetos frágiles. Como no, director. Terminando de envolverlos, voy a ver cómo avanza la mudanza en las otras oficinas. Era 1946 y la Escuela de Ingenieros daba sus últimos pasos para una mudanza histórica. Su traslado a el nuevo campus de la Avenida Túpac Amaru. Tras 68 años en la calle Espíritu Santo, en el cruce de Girón Callao con la Avenida Tacna, finalmente la institución se trasladaría a un espacio muy grande al norte de la ciudad. Inaugurado el 19 de julio del año anterior, en 1945, este lugar podría albergar modernos laboratorios, aulas y crear nuevas facultades. El primer edificio fue el Pabellón Central, que aglutinaría las aulas en el segundo y tercer piso, mientras que el moderno laboratorio estaría en el sótano. Finalmente, este espacio es hoy el corazón administrativo de la universidad y es el edificio emblemático que todos los que pasan por la avenida Túpac Amaru pueden observar. Que se hizo en año y 9 meses ese gigante edificio, que muchos años después dijeron que se parece a un hospital. No, en realidad los ingenieros que lo construyeron fueron dos de los ex dirigentes estudiantiles, Vargas Prada y el ingeniero, el arquitecto, que voy a acordarme el nombre, Payet. Dos, esa dupla, Vargas Prada, sí, y ambos fueron ex dirigentes estudiantiles, eso hay que recordar. Además, hay varios ingenieros que pusieron su sello en varios edificios que posteriormente Odría hizo en la década del 50. Es una dupla, hablaremos también de eso. Es una dupla interesante y que nace aquí nace en la escuela. Sí. Hablaremos de eso. Lo cierto es que Payet y Vargas Prada, empresarios, ambos, un arquitecto e ingeniero civil, viajan al exterior a conocer más o menos cómo son los campus en Europa y sobre todo en Estados Unidos, y traen más o menos una escuela. Y por eso la arquitectura de este pabellón central se parece a algunas universidades de Estados Unidos, sobre todo de facultades de ingeniería de universidades de Estados Unidos.
Ya para mediados del siglo XX y con la consolidación de sus nuevas secciones, la UNI había dejado atrás su enfoque centrado en la minería y la construcción de vías, y había adoptado una orientación educativa vinculada al desarrollo industrial urbano, especialmente a través de la sección de Ingeniería Química Industrial. Esta es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNI, que es histórica por muchos motivos, pero uno de ellos tiene que ver con la presencia de la mujer en la Universidad Nacional de Ingeniería. Las mujeres tardaron algunas décadas en ingresar y graduarse de la escuela. La primera fue Doris Mary Clark, arequipeña, que ingresó a la sección de arquitectura en 1923. Durante las décadas de 1920 y 1930, casi todas las estudiantes de la escuela pertenecían a arquitectura. Esto cambiaría desde los años 40 con el ingreso de Susana Leroux a Ingeniería Química en 1944 y de Julia Martínez a Civil en 1945. Hoy en día las mujeres de la UNI cumplen papeles destacados, habiendo ocupado ya cargos como el de vicerrectoras académicas y decanas en distintas facultades. Si bien es cierto, las mujeres habían logrado adentrarse dentro de facultades de ciencias, medicina, pero la ingeniería todavía era un terreno que estaba como bastante dominada por hombres. Existía como un prejuicio de que las mujeres no tenían como la fortaleza mental o intelectual como para poder dirigir cuadrillas de ingenieros que se adentraran dentro de campamentos mineros, que se adentraran dentro de espacios rurales para la apertura de caminos, etc. No obstante, algunos procesos vinculados como el desarrollo de los espacios urbanos abre algunos espacios también para las mujeres como para poder desarrollar también carreras dentro de la ingeniería, ¿no? Las primeras especialidades que recibieron mujeres ingenieras fueron arquitectura, ingeniería sanitaria también durante la década del 50, ingeniería química, ingeniería civil, pero todavía hay mucho por investigar en ese campo. Hasta la década de 1930, la mayoría de ingresantes a la escuela provenía de la Facultad de Ciencias de San Marcos, ya sea de traslado o como egresados, y de colegios emblemáticos de Lima como el Guadalupe. Sin embargo, desde esa década, el espectro comenzó a ampliarse con la llegada creciente de jóvenes del interior del país. En la década de 1940 se convocó una junta para plantear una reforma en la escuela. Entre los principales cambios, se logró la autorización para otorgar el grado de bachiller, y desde 1946 las secciones pasaron a denominarse departamentos, cuyas direcciones serían escogidas por alumnos y profesores. Pronto, desde la escuela se empezó a impulsar la idea de convertir la casa de estudios en una universidad. A raíz de que San Marcos propone integrar, y en la UNI hay resistencia a integrarse a San Marcos, se pone a debate acá sobre la universidad técnica. En las actas se discute en varias sesiones la idea de una universidad técnica el año 47. Y el año 51, un profesor de la escuela llega a ser diputado por Lima. Estamos hablando de Germán de la Fuente. Él presenta un proyecto de ley en la Cámara de Diputados y eso toma cuerpo, solidaridad, espíritu. Había un contexto interesante también. Lo cierto es que el vicepresidente Odría era un ingeniero. A menudo nos olvidamos cuando hablamos de Odría y las obras de Odría y las obras de Odría del general, pero nos olvidamos de quién era su vicepresidente. En ese gobierno el vicepresidente era Héctor Boza Iscorne, que no era un don nadie, era un ingeniero muy reconocido, muy reputado, y es el que más o menos se puede decir, con documentos se puede decir que él es el ideólogo de las construcciones y las obras, una mirada
del Perú desde otro ángulo, no desde el ángulo propiamente militar, sino desde el ángulo de desarrollo y todo eso. Y claro, había dinero por el Código de Minería. Y en el Código de Minería intervino Mario Samamegollo, que era decano de Minas, a quien lo invitan para que plantee el código 50 años después del anterior, que era de Javis del año 900. Entonces, había Código de Minería, había un vicepresidente ingeniero, habían diputados ingenieros, más o menos se crean las condiciones para plantear la idea de que la ley se materializó, ¿no? En julio del año 55, claro, se materializa en ley. El Congreso dio el visto bueno a la propuesta del diputado e ingeniero Germán de la Fuente Herrera y aprobó la ley 12379, que el 19 de julio de 1955 convirtió la escuela en universidad. Los departamentos pasaron a ser facultades y Roberto Valverde asumió como primer rector interino. Pasan, diríamos, a un sistema más generalizado, a regirse por la ley universitaria y a entrar en el conjunto de las leyes universitarias, con todas las ventajas y los inconvenientes que eso les trajo. Por ejemplo, para el caso de la Escuela de Ingenieros, la Escuela de Ingenieros tenía una ley específica para su financiamiento, ¿no? Y una vez que pasó a ser universidad, ya no recibió, diríamos, el tipo de preferencia que de alguna manera tenía hasta entonces, porque ya era una universidad más. Para 1960, la UNI contaba con 3.232 alumnos. Como en toda universidad, las asambleas estudiantiles comenzaron a asumir un rol más protagónico. Aunque desde 1913 existía una asamblea de estudiantes de ingeniería, esta funcionó principalmente como un espacio de enlace entre la dirección y el alumnado. Con la creación de la universidad, los estudiantes se integraron plenamente al movimiento estudiantil universitario peruano mediante la Asociación de Estudiantes de la UNI, o ACUNI, establecida en 1956. Hemos hecho un viaje cíclico para estar también presente con esa generación de la de Savage, ¿no? O sea, histórica, ¿no? Es una foto histórica que me imagino ellos también pensaban, estaban en el umbral de los avances tecnológicos, de la innovación, solo que en esa época quizás no lo mencionaban de esa forma, pero si algo ha marcado quizás a la universidad es esa tendencia a estar, mal que bien también con las crisis, etcétera, estar en el umbral de la innovación y la tecnología. En Estados Unidos, vía nuestros egresados, vía los viajes de nuestros profesores, observaban algunos desarrollos. Vieron la computadora, ¿no? Y la computadora era reciente, no era tampoco antigua ni nada. Recuerden que el transistor se inventó el 48, el chip se inventó el 58. Y los profesores de la UNI viajan en el 63, o sea, poco después, y ven el desarrollo de la computadora. Muy bien, adquieren una computadora para la UNI. Y lo primero que hicieron es innovar el examen de admisión para el 65. El 65 se dio ese sistema de examen de admisión, que dicho sea de paso, ya no era de centenas, porque ya habían postulantes, más de 1000 postulantes. Entonces el sistema anterior, que si bien era riguroso, calificando a decenas, a centenares, entre 5 profesores, ya era difícil para calificar a miles, por más que tengan 100 profesores, ¿no? Entonces se innova, se pone eso lo primero. Segundo, como ya había computadora, lo primero que se hace es capacitar a profesores para introducir en cada plan de estudio de las carreras un curso de programación digital. Es decir, desde el año 66 las carreras de ingeniería en la UNI tienen el curso de programación digital en el 4º ciclo. Se capacitó a los profesores. Pero también tercero, no solo se incursionó, se informatizó la UNI. Eso a ojos de la ciudadanía, de los postulantes, era una innovación. Entonces empezó a haber demanda. A eso empujó a que acá se hiciera una especie de academia. Es una academia de programadores donde postulaban más o menos 500 para 15 vacantes. Yo fui postulante una vez y no ingresé. Entonces, 15 vacantes para 500 postulantes. Pero en un momento determinado se sintió, había aduanas, necesitaba, el BCR necesitaba, el Banco de la Nación necesitaba informatizar. Entonces se sintió la necesidad de crear una carrera. Es decir, con todo esto, en 5 años se creó las condiciones materiales para crear la novísima ingeniería de sistemas en el Perú. A lo largo de las décadas, incluso antes de convertirse en universidad, la UNI desempeñó un papel clave como entidad asesora del Estado.
Por ejemplo, impulsó la difusión del sistema métrico decimal, contribuyó al reglamento de explosivos y tuvo un rol protagónico en la elaboración de normas como el Código de Minería de 1950. Un gran cambio en la universidad se produjo en la década de 1960, liderado primero por el rector Mario Samamé Bollo entre 1961 y 1965, y luego por el arquitecto Santiago Agurto Calvo entre 1966 y 1970, quienes asumieron el reto de adaptar la institución a la urbanización acelerada y a la creciente incorporación de las masas urbanas a la educación superior. Con Samamé se impulsó la mayor apertura de laboratorios e institutos hasta entonces. Y con Agurto, varias carreras incorporaron cursos de humanidades y ciencias sociales, fomentando un pensamiento crítico entre arquitectos e ingenieros. Pues los años 60 pasan por la universidad y dos grandes rectores. Yo diría que yo también he sido rector, pero reconozco que los dos grandes rectores de la Universidad de Ingeniería fueron Mario Samamé en primer lugar y Santiago Agurto después. Y estos fueron justo en la década de 1960. Primero Mario Samamé, los primeros 5 años, y después Santiago Agurto, ¿no? Entonces, estos dos rectores, ellos sí hicieron de la Escuela de Ingenieros una universidad. O sea, se tomaron en serio el hecho de que eran universidad. Entonces, si era universidad, era mucho más abierta a todos los campos, pero particularmente al campo de la cultura, al campo de la economía, ¿no? Al campo de la planificación, en fin. Comenzaron a haber nuevas formaciones y nuevas inquietudes en la Escuela de Ingenieros. Una de las muestras características es la revista Maru. La revista Maru fue probablemente una de las revistas de cultura más importantes de América Latina en la segunda mitad de los años 60, y esta fue una revista de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la recién creada Universidad Nacional de Ingeniería. Es decir, los años 60 son enormemente importantes porque abren la visión de... Todavía hasta los años 60 la escuela de ingeniero, la Universidad de Ingeniería es una formación de técnicos. A partir de los años 60 se convierte propiamente en universidad. Para la década de 1960, la UNI quedó organizada en 8 facultades: Ciencias Físicas y Matemáticas, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Minas, Petróleo, Sanitaria y Arquitectura. Además, se crearon escuelas que inicialmente no otorgaban título, pero que con el tiempo se convirtieron en facultades, como Economía, junto a institutos de investigación y desarrollo vinculados a la universidad. Una línea que se ha mantenido en el tiempo y que se refleja, por ejemplo, en la creación del INICTEL Uni en 2006. Debido a la apertura a las humanidades, la UNI se llenó de conferencias y exposiciones de arte, fotografía y música. Además, empezó a publicarse la revista Amaru entre 1967 y 1971, una revista de letras, ciencias y arte dirigida por el poeta Emilio Adolfo Westphalen, que alcanzó gran prestigio internacional. También llegaron conferencistas de renombre como el físico Robert Oppenheimer en 1962, o Gabriel García Márquez, quien junto a Mario Vargas Llosa ofreció un concurrido conversatorio en 1967. Además de esta apertura cultural, la UNI se hizo conocida por ser el alma mater de reconocidos políticos. Recordemos que el presidente Manuel Prado Ugarteche, mandatario entre 1939 y 1945 y en un segundo periodo entre 1956 y 1962, era exalumno de la Escuela de Ingenieros. A él se le sumó el arquitecto presidente Fernando Belaúnde Terry, que gobernó entre 1963 y 1968, y 1980 y 1985. Hablemos también un poco de la participación de la universidad con la política, porque podría pensarse que las ciencias es un área de lo más alejada del tema político, pero no, porque
justamente creo que crear país necesita de tecnología, necesita de las ciencias y hacer ciencias es un acto político también, o sea, qué es lo que se decide hacer, cómo se decide hacer. Pero más allá de eso, creo que también el hecho de la participación política de la UNI dentro de la universidad y fuera ha sido importante, ¿no es cierto? Sí, y muy importante, porque en momentos importantes llaman a la UNI, le tocan las puertas a la UNI para asumir responsabilidades de la política. Y esto está asociado a la propia identidad. Cito a López Soria, el rector López Soria, que dice él, ¿no? San Marcos es a Salamanca, como la Escuela de Ingenieros, la Universidad es a Alcalá de Henares. San Marcos lucha por la libertad, aboga por la libertad, y Escuela de Ingenieros aboga por el desarrollo nacional. Asociación directa de la política vía el liderazgo que ellos tienen en la sociedad, en el espacio y en su tiempo. Hay una relación directa. Y el más sonoro pues, caso de Belaúnde Terry, ¿no? Era decano de ejercicio, postuló a la presidencia en 56, ocupó segundo lugar, después hizo toda su campaña y de la UNI a la presidencia. Y en 64, 63 en esas elecciones, de 4 candidatos presidenciales, 2 eran de la UNI. El rector en ejercicio y el ex decano Fernando Belaúnde. Entonces hay una relación. Alguno dice, pero eso será pues los 60 y los 70, 80. Oiga usted, en la Asamblea Constituyente, ¿sabe quiénes estaban entre los constituyentes? Estaba de las Casas, director del programa de Economía, y estaba Wilfredo Boita, director del programa de Minas. Entonces, no, y también los algunos ex. Recordamos a Sotanada, al que lo llamaron para ser ministro, después de ser joven, lo llamaron. A Herrera Descalzi, era decano de mecánica, lo llamaron para ser ministro de Energía. Lo que pasa es que en el decanato empieza a mirar el país, empieza a mirar, ¿no?, toda la problemática, un poco hay toda esa relación. Desde 1995, durante el rectorado del arquitecto Javier Sota Nadal, la universidad impulsó una política orientada a generar recursos propios a través de iniciativas empresariales. En ese marco, la UNI se convirtió en un caso particular a nivel internacional al administrar su propia empresa petrolera, Unipetro ABC. Los ingresos de empresas como esta han contribuido a la modernización de sus laboratorios y la adquisición de equipos de última generación. ¿Qué podríamos decir un poco también, ya para terminar, el hecho de la Universidad Nacional de Ingeniería dentro de la historia del Perú? ¿Cómo podríamos ponerla en un sitial? ¿Cómo ha participado la universidad dentro de la historia del Perú? ¿Qué significa para nuestro desarrollo, para nuestra ciencia? Resumiría de este modo. Si uno imagina el Perú de 1900, un Perú donde no hay carreteras, donde no hay saneamiento, no hay energía eléctrica, y ve usted más o menos 50 años después, ya los 70, podemos ver los 70. Usted surca por el territorio, al lugar donde vaya, usted ve líneas de alta tensión, carreteras. Las ciudades no son aldeas como eran más o menos por 1920. Eso. Usted ve edificaciones, hay mano de ingeniero civil, hay mano de arquitectos. Todos ellos son producto del trabajo de los egresados. La UNI no es una empresa ni para decir qué ha hecho la UNI, no, qué han hecho sus ingenieros. Y yo diría también, añadiría ya para terminar, que cuando uno llega, por ejemplo, a los rincones más alejados del Perú, hay quizás cuando te reciben y te ven, te dan 2 títulos, o puede ser doctor o te dicen ingeniero, ¿no? Y eso es interesantísimo porque quienes han recorrido la mayor cantidad del Perú son precisamente los ingenieros. Por más que uno de repente no sea ingeniero, se tratan como doctor o ingeniero, o doctores, médicos o ingenieros. Y eso habla mucho del conocimiento que puede tener un ingeniero formado acá en la UNI desde hace muchos años, sobre las necesidades del Perú y sobre el valor que puede tener un ingeniero para alguien que de pronto ve llegar la innovación, la tecnología a su rincón alejado. Actualmente la UNI cuenta con 11 facultades, equipamiento de punta y más de 13.000 estudiantes de pregrado. Hemos recorrido solo una parte de su vasta y rica historia, en la que sería imposible nombrar a todos los arquitectos e ingenieros, líderes estudiantiles y maestros que la hicieron grande.
recorrido la historia de una de las instituciones educativas más importantes, no solamente del Perú, sino también de América Latina. Pionera en la enseñanza académica de la ingeniería en la región, desde sus primeras clases en la antigua casona de San Marcos hasta su inmenso campus en la avenida Túpac Amaru, la Universidad Nacional de Ingeniería ha formado a innumerables profesionales que han trabajado en las principales obras del país, además de destacados intelectuales e incluso algunos presidentes. A lo largo de estos 150 años, la UNI ha sido no solo un refugio de profesionales llegados de varias partes del mundo, sino también un refugio duradero para la ciencia, la creatividad y la excelencia académica. Nos vemos en la próxima.